Bien, entonces comienzo de una vez grabando. El complemento que tenemos que ver hoy sobre la parte de las fallas sería un complemento de tipo práctico, es decir, vemos un poco la clasificación de las fallas. eh, Aunque no podamos salir al campo, sí podemos al menos enterarnos sobre los mapas de fallas, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición. Entonces, pantalla. Pues en algunos mapas geológicos pueden estar indicados las fallas, ¿no?, en función de cierta simbología que también es importante reconocer, o sea, es la que se pone sobre los mapas. Pero como referencia principal tenemos este mapa, ¿sí? Entonces no sé si ahí lo están viendo. Ustedes ven, es un estudio financiado por el Departamento eh, Geológico de los Estados Unidos, el Observatorio Geológico de los Estados Unidos. Pero está realizado básicamente por, ¿dónde están los autores, no? Por personas de la Politécnica Nacional, ¿no? Sobre todo por Arturo Ewes, donde aquí están Arturo Ewes, Alexander Alvarado, Hugo Yepes, por si acaso. Entonces, este mapa, digamos que es una eh, de las bases que debemos tener nosotros como eh, estudiantes de geociencias y profesionales de las geociencias sobre las fallas de origen, como dice por aquí, ¿no?, cuaternario. ¿Eh? Y verán que también están los pliegues, ¿no? Entonces, no sé si este mapa ya lo conocían, generalmente ya lo suelen tener una primera idea. Si no, pues de todas maneras les muestro, ¿no? Les vuelvo a mostrar este mapa de Ewes que se conoce. Que es del año 2003, es decir, ya hay versiones nuevas de esto, ¿sí? Porque a 2003 ya está hace algún rato. Pero de todas maneras, sí es importante que al menos nosotros ahorita que estamos en la fase de estudio nos sirva como base, porque ya vamos a ver las versiones nuevas, pueden tener demasiada información. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, están las fallas cuaternarias, como dicen, ¿no? Es decir, las fallas que se podrían considerar como activas, ¿no? Es decir, que pueden tener actividad dentro del periodo que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Estamos actualmente. Porque bueno, si no, pues hay muchísimas fallas más, ¿no? Pero realmente, ¿por qué nos fijamos en estas cuaternarias? Porque son las que se supone que pueden dar origen a terremotos, que es el otro tema que tenemos que estudiar, que seguramente empezaremos a estudiar el día de hoy. Entonces, lo importante de este mapa es que nos ofrece una notación, unos nombres, ¿no?, que están por acá. Obviamente no vamos a hacer demasiado zoom en esto, porque si ven aquí están todos estos nombres. Entonces, hay unos segmentos, obviamente, principales, que son los que más nos interesan, ¿no es cierto? Porque, claro, un trabajo nuestro, por ejemplo, debería ser, al menos sobre la zona cercana que estamos, pues identificar las fallas más importantes, ¿no? Y además visualizarlas en el terreno, porque ese es el otro trabajo que debemos hacer nosotros. Como decimos, no podemos hacer algo del terreno, pero al menos en el mapa debemos tener esa información. Ahora, verán que los datos, obviamente, sobre estas fallas se pueden encontrar sobre los diversos repositorios de web que tenemos. Generalmente sus repositorios todavía están funcionando, entonces uno puede bajarse, pues no solo el mapa, sino también las coordenadas para hacer los mapas respectivos, ¿no? Esto obviamente dependiendo de
cuánto hayan avanzado ustedes en su curso de mapas, ¿no? ¿Qué tan óptimos están ustedes para realizar estos trabajos? Es decir, lo que deberían ustedes más o menos de este momento es pensar en que deberían coger los datos, porque estos datos, como les digo, están, sobre todo están en la web. Yo no les puedo enviar eso porque igual son unos archivos muy grandes. Y además, parte del trabajo de ustedes, precisamente, buscar sobre la web dónde pueden encontrar esta información. En cualquier momento pueden necesitar. ¿Cuáles son las fallas que existen en el Ecuador? Bueno, tienen que aprender también a buscar en los repositorios, porque si ven, no siempre va a haber alguien que les esté pasando esa información. Es parte también del trabajo, ¿no? Y además tampoco es simplemente que yo les diga, miren, busquen en este enlace de ahí, porque a veces los enlaces, pues, funcionan durante un tiempo y luego dejan de funcionar. Así que ese, como les digo, también es parte del trabajo que deben hacer ustedes. Eh, Puede ser que sea uno de los deberes que podamos intentar para el día de mañana, ¿no? Puede ser, vamos a ver. Es decir, que ustedes busquen la información sobre las fallas en el Ecuador. El semestre pasado, por ejemplo, hicimos, justo había el número de estudiantes, era el número de las provincias amazónicas, entonces cada uno hizo las fallas, un mapa sobre las fallas de cada provincia amazónica. Bueno, esto porque bueno, estamos en la Amazonía, ¿no? O sea, nuestra universidad es amazónica. Pero en realidad depende del interés de ustedes, ¿no? O sea, tarde o temprano se van a interesar en trabajar en algún punto específico. Y lo primero que deben hacer ustedes como profesionales de las geociencias es hacer un mapa geológico, y aquí está el mapa de fallas, ¿no? Entonces, es la base, desde ahí vamos a comenzar. O sea, desde ahí comienzan, ¿no? Y después, sí, bueno, todo esto, ¿no? Para hacer los cálculos, etcétera, pero o sea, la base es eso, tener un mapa geológico, el mapa de fallas, y sobre todo saber qué es información actualmente está en el Internet. Obviamente la última información nunca la van a encontrar por el Internet, porque los últimos estudios, pues siempre la gente los está mejorando. Por ejemplo, nosotros queríamos tener acceso a la última información generada por el Instituto Geológico Energético eh, sobre el mapa geológico que están haciendo en la cascada San Rafael, ¿no? Donde hubo donde está todavía este proceso de erosión regresiva. Obviamente eso no está a disposición en la web. Entonces hay que hacer una solicitud al Instituto Geológico Energético, ahí tienen que aprobar y pueden dar esa información, ¿no? Bueno, de hecho todavía no nos han pasado la información, pero si ven, si uno quiere cosas más nuevas, pues el proceso es más difícil. Seguramente no es cuestión de escribir un mail, hay que ir directamente allá y realmente pedir, firmar algo. Entonces, pero en cambio la información de base sí la pueden encontrar en la web. Entonces, por eso les digo, la punto de partida, o sea, no podemos ir más atrás, porque igual si se van más atrás de esto, pues no. Punto de partida es este, o sea, más atrás de esto no. El mapa de EWES, ¿no? De fallas y pliegues, que van a ver que no menciona muchos pliegues, ¿no? Hay unos cuantos nada más por ahí. Pero bueno, entonces suponemos que tenemos este mapa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros reconocer? Bueno, la simbología, ¿no? Hay las tres tipos de fallas básicas. Ustedes pueden ver que si hacen un zoom, obviamente, por acá, que verán que este mapa está hecho a una gran resolución, ¿no? Por eso es un documento con bastante... Si ven por acá, por ejemplo, ven, hacemos simplemente Río Canandé-Folk, ¿ven? Tiene su sentido de movimiento. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí dice normal de Extral. Entonces, se trata de una falla con una componente normal y además de Extral, porque esa es la otra cuestión. Las fallas no tienen por qué ser exactamente solo en los tres tipos que hemos visto, pueden ser combinaciones de los tres tipos. ¿Eh? De forma general se trata de dar una sola estructura de la falla, pero puede haber una combinación, ¿no? De estos dos. Por ejemplo, aquí hay una normal de Extral. En muchos casos se ha podido recensar la última actividad, ¿sí? Y esto es, si ven, ustedes van a ver en esta columna, uno, ¿no? Si ven, desconocido, desconocido, por aquí hay una, ¿no? Por ejemplo, si ven, obviamente, ¿por qué conocemos este dato? Porque la falla del norte de Quito está en Quito, ¿no? Y obviamente
a todo el mundo le interesa lo que pasa en Quito, pues es la capital, hay que estudiar. Entonces, si ven, ahí se conoce muy bien, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Que tiene esa falla. Pero si ven que la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra que se conoce, la de Payatanga, que vamos a ver que es importante. En la gran mayoría, sí, por ejemplo, miren acá la Baeza Chaco. ¿Por qué se conoce esto muy bien? Porque por ahí pasan los oleoductos, ¿no? El oleoducto de crudos pesados, el oleoducto ecuatoriano, está cerca de la central Codo. Bueno, ahí se han hecho muchos trabajos, ¿no? Aunque, por ejemplo, ustedes ven el cambio de esta actividad, no está muy segura, ¿no? 15.000 años, la última actividad de la falla Baeza Chaco. Entonces, obviamente, estos nombres también están relacionados de los sitios geográficos para uno. Pero, por ejemplo, uno que nos interesa a nosotros mucho son estos, ¿no? Miren estos, de Cosanga, Guacamayos. ¿Ah? Estos son, por ejemplo, las que pasan cerca acá de la universidad. Entonces, eso es un trabajo que nosotros debemos hacer, conocer, ¿no? Tratar de investigar cuál es el slip, como dice aquí, ¿no? El desplazamiento anual de la falla en milímetros por año. Y ustedes pueden ver que toda esta parte, pues, la mayor parte es desconocida, ¿no? Hay otros sitios, por ejemplo, acá, que van a ver que, por ejemplo, en algunos sitios, por ejemplo, es la falla de Cosanga, ¿sí? Entonces es una falla inversa dextral, una composición entre una falla de empuje y una falla de desgarre dextral. Entonces van a ver que en algunos casos como estos, pues lo ponen como que la información es segura. En otros, por ejemplo, si ven acá, falla Patate, que esto es ya más acá hacia la sierra, dice dextral, pero está con una incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, igual no se conoce totalmente, ¿no? Se estima que es dextral, pero nadie lo ha demostrado. Entonces van a ver que hay estudios y estudios, porque por ejemplo aquí dice que sí, que la falla Cosanga está determinada como inversa dextral. Verán que está en inglés, ¿no? Es reverse dextral. Entonces, traducción es falla inversa en español, ¿no? Pero pues ya vamos a ver que hay otros que muestran que en realidad esta falla de Cosanga, que es muy interesante para nosotros, pues no tiene es una falla ciega, ¿no? Es decir, no tiene afloramiento en superficie y por lo tanto no se la ha podido determinar correctamente. Entonces, por ejemplo, hay una compañera de ustedes que se está por graduar que precisamente está haciendo un estudio sobre esta falla, ¿no? Para comprobar esto. Esto del sleep rate, esto pues obviamente no lo vamos a determinar, pero en cambio esta parte seguramente sí podemos nosotros aclarar un poco, ¿no? Entonces, si ven las playas más cercanas a donde nosotros estamos, aquí están otras, ¿no? La cascada de Hollín, no sé, ¿listo? La cascada de Hollín, la del Tena, Pusuno, Arajuno, ¿sí? La del Anzu, todas estas fallas que están cercanas, obviamente, cercanas a la universidad, que es un poco el centro de estudio nuestro, ¿no? Y luego, claro, a más de eso, pues nosotros tenemos esta apreciación acá, ¿no? En el mapa, por ejemplo. Profe, una consulta. Sí, dime nomás. Cuando está con un signo de pregunta significa que aún no está estimada. Claro, o sea, solamente se estima, o sea, porque uno puede tener cierta idea por ejemplo, esa falla Patate que les decía, esa falla seguramente es parte del sistema dextral mayor, ¿no? Que une, que es la frontera de la astilla norandina. Entonces estimamos que debe ser dextral, ¿no? Pero una vez más, si ven, Ya. pero la idea es esa, ¿no? Entonces, Pero estas aún que no se ha hacemos hecho el de estudio en sí divulgación, de qué es. no hay datos. O sea, Ya. como les digo, la idea también es comparar este estudio con otros, ¿no? Porque ya van a ver que hay otros que la falla de Cosanga igual le pone ahí como una incógnita. ¿Eh? Ya, profe, gracias. Ujú. Entonces, eso es lo que significa esa incógnita de acá, ¿no? ¿Se ven? Todos ahí. Entonces, obviamente, uno de los trabajos principales de los geólogos es ese, ¿no? A través de las observaciones de campo, tratar de determinar qué tipo de falla tenemos, ¿no? Entonces, digo, para nosotros, no olvidar que el sistema, lo que se conoce como el sistema de Estral mayor,
Es decir, esta que además es la frontera entre la astilla norandina y la verdadera placa sudamericana, ¿no? Entonces hay unas zonas, ustedes van a ver, comienza por aquí en la isla Puná. Ustedes ven claramente que esta es una falla de desgarre tipo strike slip, aquí está la simbología, de strike, ¿no? Entonces, imagínense, paramos acá en la placa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se mueve hacia la derecha, ¿no? Verán mi mano derecha, obviamente, y siempre cuando hacemos esto por la cámara y inversión de imagen, entonces verán, ¿no? La idea sería que ustedes vean el mapa, nos ponemos aquí en la placa y todo esto se mueve hacia acá, ¿no? ¿Sí? Hacia el noreste. Entonces, mi derecha es una falla de Stahl. Y tiene algunos segmentos, ¿no? Pueden ver aquí el segmento 22, el segmento 51, cada uno tiene sus nombres. ¿Sí? Este segmento de acá, ¿no? Todo esto se conoce bien. ¿Sí? Pero, por ejemplo, justo cuando llegamos a toda esta parte de acá, entre Tungurahua, donde la falla empieza a curvarse, en toda esta parte se está investigando, ¿no? Ahora hay unos últimos papers que ya conocemos bien hasta acá, ¿no? Es casi hasta acá, ya solamente falta esta parte. Entonces, si ven, los que están así justamente con estas líneas de puntos, esta era la falla patate que hablamos hace un rato, si ven, es que no está totalmente claro el mecanismo, ¿no? Ahora, se supone que debería ser Strike Sleep, porque es la continuación de todo este sistema de Star Mayor. Como les digo, en un último paper que se publicó el año pasado, se determinó hasta aquí. Esto ya no está aquí, ¿no? Pero toda esta parte falta, ¿no? Entonces, después ya por acá, ustedes ven otra vez, ya se ve claramente que aquí estas fallas ya son doble componente. Porque por una parte hay toda esta parte de la astilla norandina que va hacia el noreste, pero aquí hay toda esta compresión, esta falla inversa debida a la presión de la placa sudamericana que viene desde el este, ¿no? Entonces, si ven, está todo esto es doble componente, es decir, componente strike slip más componente de falla inversa. Entonces, todo esto para acá. Aunque aquí una vez más, si ven toda esta parte de cosanga justamente se pierde, ¿no? Por eso el interés de estudiar esto. Si ven aquí, le ponen estas líneas punteadas, es porque pues no hay claridad, ¿no? Entonces, eso por hablarles de las principales, pero como les digo, la idea es que pues, cuando uno va a hacer un estudio, hay muchas más que en este mapa general no están. Entonces, ustedes ven que la gran mayoría nuestras son fallas componente strike slip y inversa, ¿no? Este es el símbolo de inversa. Hay por ahí unas fallas normales. Ya van a ver que en este al menos no hay muchas. Les voy a mostrar dónde hay unas. Y ven acá, ¿no? ¿Sí ven? Aquí hay una falla normal. Toda esta gran falla. Si ven, la simbología que utiliza aquí es esta con el punto, pero igual está inferida, es decir, no es totalmente conocida, ¿no? Está acá debajo del golfo. ¿Sí? Aquí habría una falla normal. ¿Sí? Hay un bloque que está bajando. Pero ustedes ven que está punteada, ¿no? Si ven, aquí igual esta parte de Cosana, si ven, es punteada, ¿no? De hecho, también se está estudiando esto, están haciendo un estudio grande aquí perdón, en Cosana, en Puna, en la isla Puna. Es decir, hay muchas cosas que todavía hay que investigar, ¿no? En el Ecuador hay una enorme cantidad de cosas importantes. Pero déjenme ver si es que hay una que es normal y que sea ya totalmente, porque estas son, principalmente las fallas normales son en esta parte, ¿no? Si ven, cuando acá hay esta parte de movimientos de bloques. eh, Porque la otra cuestión aquí siempre es, esto, miren, acá hay una falla normal muy conocida, ¿sí ven? Esta parte de Imbabura, 27A. De hecho, aquí casi siempre se hacen observaciones, ¿no? Cuando vamos a salir acá, ¿no? 27A, esa es la Villecocha, ¿sí ven? Normal. ¿Sí? Es el sistema Villecocha-Guairapungo. De hecho, aquí se ha investigado bastante porque por acá hay unos proyectos mineros, ¿no? ¿Sí? Esos proyectos mineros importantes están aquí, entonces. Generalmente acá suelen ir a hacer observaciones, ¿no? Cuando hay salidas de campo, etcétera. Se puede ver pocas fallas normales, ¿no? Hay otras, ¿no? No les digo que no las haya, pero digo, es una de las accesibles que a veces cuando se hace una salida de campo
se trata de visitar acá, ¿no? En Imbabura. Porque el resto, pues, o sea, fallas inversas, nosotros podemos ver un montón. O sea, nosotros tenemos todo este sistema de acá nuestro, que estamos en la zona amazónica, ¿sí? Todas estas, bien, son fallas inversas de empuje, 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 todo esto de acá, ¿no? Y todas estas fallas, y además de eso son muy activas, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, en esta parte de Morona a Santiago, pues hay todo un nido sísmico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá igual, todas estas fallas, nosotros cuando sentimos hay mucha actividad sísmica acá en el Napo también, ¿no? De estos sistemas de acá. Ahora, no hay registros de que haya habido una actividad mayor, pero eso una vez más, cuando veamos, es que nos vemos en la materia de, de- de geología ambiental, donde vemos un poco lo que es ya el peligro sísmico, eh, pues ahí veremos que el hecho de que no se hayan producido terremotos fuertes en la época histórica no quiere decir que no se vayan a producir, ¿no? Simplemente es una constatación histórica. Entonces, que hay actividad aquí, solemos sentir de vez en cuando un temblorcito de estas fallas. Y más bien la preocupación, digamos, para que de todas maneras, hay que saber, es esta de acá, ¿no? O sea, todo este sistema que está por acá. Acá tampoco hay mucha actividad sísmica histórica, ¿no? Entonces ahí la pregunta es si eso se debe a que verdaderamente, porque hay varias formas de van a ver de disipar la energía aquí, ¿no? Cuando vamos a ver la parte siguiente, que son los sismos, los terremotos. Hay varias formas, pero obviamente hay algunas que generan terremotos y otras que generan un deslizamiento lento, ¿no? Entonces, es lo que nos gustaría saber justamente todo este sistema de la falla esta, ¿no? El sistema de Estral Mayor en la parte de Napo, sobre todo. Porque, pues, eso no lo conocemos, porque son fallas de muy difícil acceso, ¿no? No es fácil. Además, la mayor parte, muchas de estas se han estudiado usando imágenes satelitales, ¿no es cierto? Para poder llegar a este mapeo. Entonces, verán, ¿no? Primer documento importante que ustedes deben tener de base, este mapa de fallas. Por si acaso hay una mención a los plegamientos, hay unos plegamientos, también unos faults que están por aquí, que están indicados con estas flechas, si ven de esta manera, ¿sí? Con esta doble flecha. Eh, porque se supone que es un mapa de fallas y plegamientos, ¿no? Ahora no sé si directamente están puestos aquí, no, pero como plegamientos. Debe estar aquí como digamos, el número, ¿no? Este es el número 3736. Veamos. No, aquí están simplemente los... Ah, no, aquí está, ¿no? ¿Se ve? Es una anticlinal. ¿Sí? Son anticlinales, ¿no? 36, 37, 38, 39. Son precisamente plegamientos anticlinales. Tienen que estar entre fault. Y en cambio aquí nos está indicando que es un anticlinal, un anticlinal, un anticlinal. Entonces igual van a buscar y van a ver que no hay muchos reportados, ¿no? Esos son los principales acá, ¿no? 37, 38, 39. Están acá, ¿no? Esta parte de, de la Tacunga, ¿no? De Cotopaxi. Esto no quiere decir que no haya más plegamientos, ¿no? Como digo, simplemente son plegamientos importantes que han sido reportados dentro del mapa. Entonces, primer mapa. El segundo sería, pues bueno, cómo llegamos a la información más actual. Entonces, para la información ya actual, lo que existe es lo siguiente, perdón. Entonces, veamos si ahí sí directamente les muestro el sitio web, porque bueno, si hay un paper también y hay un mapa, pero en este caso como es más actual, pues vale la pena. Pues esto es una base de datos, ¿sí?
que está hecho a lo largo de toda Sudamérica, ¿no? Básicamente para estudiar el componente del peligro sísmico, ¿no? El hazard. ¿No? Entonces, si ven, aquí están algunos catálogos. ¿Sí? El que nos interesaría en este momento es la base de datos de fallas que presentan peligrosidad, ¿no? Es decir, fallas cuaternarias precisamente. Entonces, te ven, aquí está. Obviamente, la persona que está a cargo de esto en Ecuador es Alexandra Alvarado, del Instituto Geofísico, que ya fue durante algún rato, recientemente, fue la directora del Instituto Geofísico y actualmente es, ocupa uno de los vicerrectorados, es vicerrectorado de investigación de la Politécnica Nacional. Entonces es la que está a cargo de esto en el Ecuador. Y que es la persona que pues, más o menos ha estudiado mucho, sobre todo ha estudiado ya mucho la parte de la falla de Payatanga, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí, pues hay de todo, de toda Sudamérica, ¿no? Porque la idea es un proyecto sudamericano. Entonces aquí van a encontrar, si ven, una base de datos más actualizada. Y de hecho, si la revisan, van a ver que la nuestra es una de las más... En realidad, sí, también vamos a ver que tenemos una gran necesidad de fallas, ¿no? Digo, siempre yo no entiendo por qué no hay más gente estudiando geociencias y eso, porque tantas cosas que hay que... Sí, estamos en una zona bastante específica, ¿no? Donde se conjugan la convección, perdón, la subducción, pero además de eso, el escape de la astilla norandina, con justo la zona en donde la astilla norandina hace esta especie de curva aquí, entonces, si ven, entonces hace que hay una enorme cantidad de eventos. Obviamente también depende de la densidad de mapas. Ahora, no quiere decir igual que, por ejemplo, solo viendo esto, vamos a decir, en el Perú no hay muchas fallas. Esto, eh, pongámonos para el Ecuador, ¿sí? Tomemos en cuenta para el Ecuador. Para los otros países, depende. Por ejemplo, en el Perú, si tienen este es el Instituto del INGEMET que se encarga de esto. Y ustedes pueden entrar a la página del INGEMET y ahí van a ver mucho más de que esta actividad que está aquí, ¿no? Realmente, les digo, hay escalas y escalas, pero en el Ecuador, ¿no? ¿Sí? Es el Instituto Geofísico de la Politécnica el que se encarga de hacer este mapeo. Así ven, hay igual varias instituciones, ¿no? Porque el mapa geológico, recuerden, lo realiza el Instituto Geológico Energético, pero también hay información de parte desde el geofísico, ¿no? Entonces, a veces ahí hay que tener precaución porque no puede toparse con dos mapas y en el uno, por ejemplo, le llaman a esta falla de una manera, a esta falla de otra manera. Bueno, la idea justamente de este tipo de proyectos es eso, ¿no? Tratar de poner un solo nombre, porque pues cuando uno hace investigación, escribe un paper, pues puedes decir, es la falla que estoy estudiando. Entonces, aquí, bueno, se pueden bajar todo este, estos datos. De eso, como les decía, ahora ya hay varias maneras de graficarlo, ¿no? La manera más simple es utilizar el Google Earth. Obviamente es una manera primera, no es para hacer los mejores mapas. Es una manera simple de ver. Y eso, como les digo, ahí ya depende también de ustedes, ¿no? De qué tanto estén avanzando en su capacidad de realizar estos mapas. Pero les muestro cómo se ve este modelo, aquí al menos, ¿no? En el Google Earth. Déjenme buscar, vamos poniendo tantas cosas. Aquí está Sara, ¿no?
Ya. Entonces, si ven, la base de datos comprende toda Sudamérica, ¿no? Entonces, si ven que se dibuja de una sola todo, ¿no? Pues lo que nos interesa a nosotros es, sí, un poco lo. Entonces, ustedes van a ver que es mucho más denso este mapeo que el de EWES. Y luego pueden ir a los mapas ya más densos todavía, por ejemplo, fallas de Baeza, que este es el que está en el mapa geológico, ¿no? De los datos del Instituto Geológico. ¿Sí? Entonces, si ven, ¿no? Aquí se puede ver precisamente. Aquí tengo esto de Baeza porque estamos estudiando actualmente esta zona de la cascada, ¿no? Bueno, aquí además, por si acaso, más de las fallas también están los contactos de las formaciones, entonces hay que ir más despacio y ver cuáles son fallas, pero solamente a simple vista se ven que en el mapeo geológico hay muchas más, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué mismo necesito? O sea, ¿necesito todas las fallas? ¿Voy a hablar de la geología en realidad o voy a hablar de la peligrosidad? Porque si hablo de la peligrosidad sísmica, pues entonces poner todas estas seguramente no me hace falta. Pues me quedo solamente con estas que han sido, estas son las del proyecto, SARA se llama este proyecto, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, ustedes pueden ver eh, cuánta información necesitamos, pues ya depende de lo que vayamos a realizar, ¿no? Pero pues ven ahí, todo esto está ahí en el internet, ¿no? Entonces, lo interesante de este mapa, por ejemplo, como les decía, este es el segmento si ven, de Cosanga. Y claro, cuando ustedes ven el tipo de falla, dice, sí, es transcurrente inversa, tal como decía en el mapa de Ewes, pero aquí le aumenta ciega. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, está estimado, o sea, nadie ha estudiado todavía esto. Entonces, pueden encontrar este tipo de transposiciones entre los diversos documentos. Uno cuando escriban su tesis, ¿no? Escriban algún paper o estudios mismos que les toque hacer, siempre hay que referirse, ¿no? Sí. Esta referencia obviamente dice que está ciega, es decir, no se ha determinado. Esto podría estar con un signo de interrogación. En cambio, en el mapa de Ewes estaba puesto directamente. Y verán que los autores son los mismos, es decir, es Alexander, ¿no? Porque, pues sí, precisamente esa es la idea, ¿no? Seguramente ellos revisaron y dijeron, no, no hay todavía datos suficientes, ¿no? Ahora, ahí pueden ver, hay otros artículos nuevos donde estudian los sismos de esta zona y vemos que generalmente sí hay una componente inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la idea, siempre se van las cosas eh, actualizando. La idea siempre, por eso, la idea de la ciencia en general es esa, ¿no? Siempre debemos estar actualizados y siempre nuestro interés principal es estar en los buscadores, ¿no? Buscando los últimos papers, siempre atentos a las últimas informaciones, saber si es que se ha creado un nuevo estudio y además de dónde debo partir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estudio de base? Pues ven, aquí le pone transcurrente inversa ciega, ¿no? Y bueno, muchos de los otros datos, ¿no? El strike, el dipping, que ya vamos a ver qué significa esto. El dip rate, obviamente le pone cero, no está determinado. Pero ustedes pueden ver, la idea es que esto ya nos da más o menos unos nombres, ¿no? ¿Sí? Nos va dando los nombres que deberíamos utilizar para estas fallas. Intag, bueno, etcétera, etcétera. Acá la que está, siglas de otro evento de Cosanga, Guacamayos, la que está detrás de la universidad. Bueno, acá está la universidad, no, perdón. Ahí está de acá, la de Talag, etcétera, etcétera. En este caso sí, ¿no? En inversa ciega, ¿no? Bien determinada. Pero las otras nos gustaría saber, ¿no? ¿Sí ven? Por ejemplo, todos estos datos nosotros, ahorita hay otro compañero suyo que va a hacer un estudio sobre esta falla, precisamente, falla de Talag, en su tesis, para tratar de ver estos ángulos de acá, ¿no? Sí, vamos a ver qué significan esto. Aquí son unos ángulos, ¿no? El strike, el dipping, la dirección, el ángulo de, de buzamiento, que todo aquí está puesto null, 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 es lo que debemos llenar. ¿Eh? Esto obviamente para ver el sleep rate, es decir, la cantidad de desplazamiento, pues ahí necesitamos GPS, ¿no? Pero también lo podríamos hacer, de hecho nosotros tenemos esa tecnología y esos son los grandes retos nuestros, ¿no? Es decir,
utilizar, por ejemplo, la tecnología de GPS diferencial para ver el sleep rate de estas fallas. Y solamente estamos hablando de las que están aquí cerca de la universidad, ¿no? O sea, toda esa información, ustedes pueden ver, después es vital para, para todo lo que es con las cuestiones de peligro sísmico, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí estos puntos justamente que yo he puesto aquí, bueno, este es el punto de la universidad, pero si se preguntan, estos puntos que he puesto aquí es donde sus compañeros piensan hacer los experimentos sísmicos para estudiar un poco más de esta falla, ¿no? Que es la falla Talac. ¿Mm? Porque, por ejemplo, acá hay esta otra de acá, la que pasa por ya en la cordillera en sí de Guacamayos. Perdón, la cordillera de- del Colonso, ¿sí? La falla Tena, del río Tena. Sí, esta sí está claramente identificada, ¿no? Transcurrente inversa. Pero todos los otros datos, obviamente, pero para llegar acá, ustedes pueden ver, ¿no? Llegar acá son bajar a este valle, ¿no? De hecho, nadie lo ha hecho. Estos estudios obviamente se han hecho por fotografías satelitales, pero, por ejemplo, esta falla del río Tena seguramente tiene muchas cosas que uno puede investigar, porque es inaccesible, ¿no? O sea, por el momento hay que bajar, subir acá al Colonso, bajar a este valle, ¿no? O sea, 3 días de camino, ¿no? Entonces, imagínense, para ver toda esta estructura. Entonces, claro que aquí lo vemos más o menos rápido, ¿no? Pero fácil, pero en la vida real, pues es eso, ¿no? Todo ese trabajo que queda por hacer en nuestro paisaje, ¿no? Y como les digo, la idea es eso, un poco debería haber más estudios. Nosotros no podemos pensar hacer todo, ¿no? Ustedes ven aquí el geofísico ha hecho un estudio general, pero trabajo ahí es ir a cuestiones particulares, porque, insisto, si es que luego nos topamos en la asignatura de geología ambiental, donde estudiaremos el peligro sísmico, pues ahí veremos por qué es necesario conocer todos estos detalles de las fallas, ¿no? ¿Qué nos aporta eso a mejorar nuestro proceso de estudio de la peligrosidad sísmica? Entonces, yo les digo al menos estos 3 niveles, ¿no? Es decir, el mapa de Ewes, este proyecto SARA, ¿se conoce? Y también todos los restos de mapas que se pueden bajar de la página web del Instituto Geológico, ¿no? Que son los mapas ya donde están todas las fallas, no solo las cuaternarias, sino todas. Y además de eso, pues, que hay estudios en cada nivel, ¿no? Por ejemplo, otro compañero de ustedes que se graduó, va a estar el único graduado que tenemos en la carrera, Christopher, él hizo su estudio en la caldera de Chalupas, entonces él eh, encontró un estudio específico que se había hecho sobre la zona, ¿no? Donde había más información, ¿sí? Que no necesariamente está aquí, entonces hay que agregarlo, ¿no? Entonces, eso ya depende, obviamente, porque en la caldera de Chalupas, pues porque ahí había la idea de hacer un proyecto geotérmico, etcétera, entonces había más estudios. Pero hay otras zonas que se merecen ser estudiadas y tenemos todavía mucho trabajo que realizar. Entonces, eso les digo, ¿no? Al menos estos 4 niveles que serían de mapeo. ¿Y cómo lo podrían hacer ustedes? O sea, ahí, como les digo, ya es algo que ya deben pensarlo, ¿no? O sea, a este nivel. Les insistía que uno de los problemas que no hemos podido avanzar nosotros es lo que sería nuestro laboratorio, en el cual cogíamos toda esta información y yo les pedía que precisamente hagan esto, ¿no? Por lo menos en Google Earth. ¿Sí? Hagan esto en Google Earth, que en este caso no es nada complicado, es ir, bajarse la base de datos y cargar y aparecer esto, ¿no? No es, Google Earth no es tan complicado, pero también se pueden bajar en ArcGIS y ahí obviamente es de mejor calidad, ¿no? Porque ya saben que esto no es un mapa geológico, así, si mandan solo esto así, con esto. No, aquí puedo yo clicar y ver que dice transcurrente, ¿no? ¿Sí? Pero eso debe estar indicado en el mapa como está en el mapa de Ewes, con una simbología, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que
lograr. Ahora, como les digo, no sé qué tanto están ustedes avanzados en eso, porque uno de los grandes problemas justamente que tenemos en nuestro curso es que pues no podemos pensar que todos tienen las mismas facilidades de computación, que todos tienen las mismas conectividad, etcétera, etcétera, que les puede servir para graficar esas fallas, ¿no? Eh, Les digo, por eso yo les mandé un primer mapa, ¿se acuerdan de las placas tectónicas? Ahí creo que todos hicieron un mapa a mano, está bien, pero el siguiente, por eso todavía no he pensado que sea tan conveniente enviarles a hacer otros mapas, ¿no? Porque la idea sería complementar, es decir, ustedes lo que ya vieron en el funcionamiento de GIS, por ejemplo, lo puedan aplicar aquí haciendo mapas de estas fallas, ¿no? Sería una posibilidad. Entonces, hasta ahí esta parte, verán que, como les digo, no siempre todo es en ecuaciones, ¿no? Hay otras cosas que hay que verlas sobre mapas. Aunque bueno, en realidad para hacer los mapas, detrás de los mapas están ecuaciones, ¿no? O sea, eso nunca nos libramos. Pues. La cuestión es que, bueno, ya los softwares ya están hechos, no tenemos que preocuparnos, ¿no? De pensar cuáles serían las ecuaciones de proyección que habrán utilizado. Bueno, ya está ahí. Pero, pues, piensa, ¿no? Para hacer los mapas hay unas ecuaciones ahí. Esas no las vemos, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a utilizar esa información, las herramientas, pero deben ustedes conocer una herramienta al menos para hacer esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo utilizo una específica que se conoce como el GMT, el Generic Mapping Tools, pero bueno, esa es una que yo utilizo nada más por ciertos gráficos y condiciones que tengo que hacer. Lo he visto que la mayor parte de ustedes luego en la carrera utiliza el ArcGIS para hacer todos estos mapas geológicos de fallas. Entonces eso, primera inquietud. Siguiente, que todavía no vamos a volver a las ecuaciones todavía. Bueno, aquí, por ejemplo, si ven aquí, estas son varias de las mapas de fallas del Instituto Geológico Energético, ¿no? Que por alguna razón he tenido que descargarme. Pero de ahí están todas, ¿no? Nada más, si vemos acá, fallas. Yo me he descargado, pero eso está en el internet, ¿no? Geología, cartas, creo que estaba por acá. Hojas geológicas. ¿Sí ven que están varias hojas geológicas? Por ejemplo, la Puerto Napo. Vamos a ver. ¿Sí? Ustedes pueden ver, esta es la hoja geológica del Instituto Geológico Energético, que obviamente sea un poco antigua, pero es la que ofrecen en el internet. O sea, no. Y aquí igual van a ver, ¿no? En la hoja geológica, ustedes pueden ver, si ven, por ejemplo, aquí está una falla inversa indicada, ¿no? Y la otra, pues gran mayoría van a ver que todo está punteado, ¿no? Es decir, no se conoce el mecanismo, ¿no? Pero menos esta gran falla acá de inversa entre estas formaciones está indicado acá, ¿no? Y toda esa simbología pues también lo tienen. Aunque en esta definición no creo que se ve muy bien, no se alcanza a ver muy bien, pero sí, aquí está, ¿no? ¿Sí ven? Símbolos. Aquí obviamente verá que aquí le pone otro nombre más, entonces aquí no hay que dejarse asustar por los nombres, ¿no? ¿Sí? A la falla inversa les dice falla de cabalgamiento. ¿Sí? Nuestra falla de rumbo le pone falla con movimiento horizontal. Y la normal, creo que como no hay ninguna, no le pone acá, veamos, ¿no? Sí, probable, cubierta. Aquí igual hay unos plegamientos, porque aquí sí vemos a menor escala, ¿no? Los plegamientos, sí, anticlinales. Los contactos y si ven, ni siquiera menciona una falla normal, ¿no? Porque seguramente escarpes, estratificación, ya clasas.
Contactos, no. Por ejemplo, decimos, aquí no pone ni siquiera falla normal, porque aquí no hay ninguna, ¿no? En esta parte. Aunque debería haber una por acá arriba, pero bueno. Pero esa es otra cosa que igual, si ven, tenemos que ver, ¿no? Que los nombres no necesariamente siempre van a ser los mismos, ¿no? La falla de cabalgamiento es la falla inversa. Y aquí le pone falla con viento horizontal, pues es la falla de rumbo o falla en strike slip. Entonces, por mostrarles este de acá de... Y de ahí ustedes pueden ver que la mayor parte está con puntillas, ¿no? Sí, puntillas, 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 líneas puntuadas, es decir, no se conoce, no se conoce, no se conoce, no se conoce. O sea, se infiere, pero no se tiene seguridad. O sea, hay muy pocas, como esta de acá, como el contacto principal, ¿no? Que está... Si ven esta de acá, ¿no? Entonces está trazada como falla de guacamayos, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez más, igual aquí tengan cuidado, porque si ustedes revisan esto, aquí en este mapa le llama a esto, todo esto falla de guacamayos, y seguramente en el otro mapa ya no tienen la misma nomenclatura. Entonces, igual, eso hay que tomarlo con calma, porque esto de las fallas no es como los ríos. Por ejemplo, los ríos, hay un solo instituto, que es el Geográfico Militar, que es el que dice, bueno, porque ustedes saben, ¿no? El río donde comienza, donde acaba, pues bueno, hay una parte donde se une con otro. Bueno, los nombres de los ríos los pone el Instituto Geográfico Militar y nadie más. Entonces, con eso estamos todos seguros. Pero en cambio, esto de las fallas, ustedes pueden ver, hay varias información. Entonces, no hay que asustarse tampoco por los nombres, ¿no? ¿Sí? Que ustedes vean en un mapa y a este, lo raro sería que acá en este mapa esta sea una falla normal y después van a ver en el otro mapa y sea una falla inversa. Eso sí sería ya raro. Pero los nombres específicos, cuidado. Por eso, este mapa ustedes van a ver, el mapa geológico, esta hoja geológica, no sé en qué año está. O sea, son las que se pueden bajar del internet, ¿no? Yo sé que obviamente hay más nuevas, pero las que se pueden bajar del internet, no me acuerdo qué años son estas, ¿no? Pero de todas maneras, esto yo creo que es anterior inclusive al de West, no está por ahí el año. No me acuerdo en qué año es, pero bueno. 1986, ¿sí ven? Aquí está, 1986. Entonces, obviamente, sí, pues, o sea, no es que esto ya no sirva, ¿no? Pero sobre todo el nombre de las fallas, tratemos, como digo, de referirnos a este mapa del proyecto SARA, porque ya es un proyecto internacional, entonces los nombres pues ya van, ya van estandarizándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a la de Guacamayos, y a todo este segmento, porque la de Guacamayos en este mapa es, aquí esta es la de Guacamayos, no, Tena, ¿cuál de estas es la de Guacamayos? Una de estas es Sardinas, Hondachi, más, Talag, Hondachi. Es que está mucho más acá la de Guacamayos. Cosanga. Sí, ven, esta le llama Cordillera de Guacamayos, ¿se ve? Entonces, a este segmento, en el mapa actual, cuando se falla de Guacamayos, en cambio, en ese mapa del 86, a todo este segmento de aquí, con esta de acá, hasta acá, tenía ese nombre, ¿no? Pero ahora sí ven, hay una y esta de aquí es la de Guacamayos, por acá tenemos este otro segmento, que es el segmento Tena, perdón. ¿Sí? Este es el segmento Tena, ¿no? Río Tena. Entonces, esos nombres pueden variar. Así que en eso, recomendación, tratar de referirse siempre a la última versión. Como digo, más de esta, me parece que es lo último que hay, como mapa general, ¿no? Obviamente hay estudios puntuales.
Entonces, eso respecto a, a este punto, eh, igual no, la pregunta aquí sería, eh, ¿pueden ustedes hacer un mapa de estas fallas? ¿Pueden, han trabajado en eso? Porque sí necesitaría esa información antes de plantear el deber, porque si simplemente les digo hagan para mañana, no sé si es que te han practicado. La idea es que si lo han hecho ya, si ya pueden hacer eso. Bueno, les voy a escribir aquí en el chat para que quede registrado, porque si no después, nada más que dónde estaba eso. Ah, después me olvido. Después podemos responder eso. Entonces eso. Así que la otra cuestión que tenemos que ver antes de volver a nuestras ecuaciones son ciertos elementos de la falla. Eso se expresa mejor con otro dibujito. Sílabo. A ver, ¿dónde estaba? Parece que no. Sí, es que tengo aquí un gráfico, pero preferiría que esos nombres sí aparezcan en español. Bueno, como siempre, capaz que es más rápido si lo buscamos por el internet. Porque hay otro detalle también em, de las fallas que necesitamos revisarlo. Sí, generalmente hay varios. Se conocen como elementos o, como les digo, la cuestión es que tenía un gráfico en inglés, pero mejor esto verlo en español, porque si no después es un lío eso. A ver, todos los gráficos. Aquí no están todos los ángulos.
Veamos este que me parece. Sí, mejor déjenme buscarle bien, porque yo pensé que este nos iba a servir, ni modo, sino este mismo. Vamos con este, ¿ya? Como digo, la única cuestión es verlo en español, ¿no? Nada más, porque son ciertos nombres que después los pueden encontrar en la literatura en inglés, pero entonces podemos ver de esta página web. La idea es esto, ¿no? Que podemos utilizar varias. El problema es que sí siempre es lo que sucede con estas páginas web, ¿no? A veces uno sí tiene yo tenía esto en otra página web que les quería mostrar, pero es el problema a veces cuando esté en la página web, ¿no? No siempre esas páginas. Con lo que nos pasó, ¿se acuerdan con la parte del mapa de los esfuerzos, ¿no? Que pues la página estaba ahí, pero ya ya no funcionaba correctamente. ¿Ya? Entonces, eh, lo que quiero mostrarles adicionalmente, y creo que más bien sobre esto podemos hacer el deber. Sí, porque obviamente, si ven, eso es lo importante, ¿no? Están respondiendo ahí en el chat, por eso pues, se la pregunta, ¿no? Tampoco la idea es mandarles algo que todavía no hayan avanzado, porque yo sé que no todos están en el mismo nivel, ¿no? Todo el mundo se... Sobre todo va a ser este y el siguiente semestre de transición, en el que todos lleguemos a acoplarnos a los niveles. Entonces, obviamente descartamos precisamente el, el hacer un mapa, ¿no? Entonces, gracias por los que respondieron, pero suficiente que hayan dos, ya entendemos de que no es... Ah, no, perdón. Entonces, como les decía, ¿no? La idea de esto nada más es que les iba a mostrar el libro de Hakun Fossen, ahí está esto, ¿no? Pero los nombres están en inglés, entonces esto sí me parece que es importante que lo vean en español. Empecemos por el plegue, ¿sí? Les voy a dar la dirección de esta página. Entonces, esto es algo que
todavía deberíamos nosotros, podríamos, o sea, me interesaría a mí que ustedes lo hagan como deber, ¿sí? O sea, yo obviamente les voy a mostrar aquí, verán que les muestro una de las posibles fuentes donde pueden consultar esto. Son elementos de geología estructural, entonces ustedes pueden ver, ¿no? Los elementos de un pliegue, ¿no? Que en este caso son un poco más simples, ¿no? Lo importante son estos ángulos que van formándose acá, ¿no? Primero estos planos, ¿sí? El plano axial, determinado por esta forma, y este obviamente el plano que sería el plano de la superficie de la Tierra, ¿no? Eh, Aquí obviamente hay nombres específicos como esto, ¿no? Charnela, y estos ángulos en función de esta dirección que nosotros deberíamos determinar justamente sobre el terreno. Acá tenemos este ángulo fundamental, que es el ángulo de buzamiento, que como el nombre, el nombre está relacionado con eso, con bucear, ¿no? O sea, cómo se introduce. Entonces, lo que quiero que vean es que a veces esto no suele ser tan claro en los gráficos, ¿no? Por eso quiero explicarles. Si ven, el ángulo de buzamiento sería, este es el plano, digamos la superficie, pues verán que el ángulo de buzamiento es de aquí, medido para abajo, ¿no? Es uno de los ángulos básicos que siempre determinamos en el campo, ¿no? Cuando vamos al campo. Entonces, está claro este ángulo de buzamiento, ¿verdad? ¿No? O sea, es este acá con este elemento del pliegue. Pero hay otros ángulos más, ¿sí ven? Siempre, para determinar esto, al menos necesitamos siempre tres ángulos. En el caso del pliegue y vamos a ver también en el caso de la falla. Entonces, ¿cuáles son estos tres ángulos en el pliegue? Entonces, buzamiento, eh, inmersión, el ángulo formado por el eje de la charnela, que es este de aquí, y el plano horizontal. Entonces verán que es un ángulo formado entre un plano y, una recta, ¿no? Entonces son ángulos en 3 dimensiones. ¿Sí? Y finalmente la dirección, el ángulo formado por el eje de la charnela con la dirección norte-sur. Entonces, 3 ángulos principales que necesitamos para determinar o para constituir o detallar un plegamiento cuando salimos al campo, ¿no? ¿Sí? Esos son los 3 ángulos que debemos nosotros medir. Entonces, ¿estamos claros? Verán, ¿no? 1, 2, 3. Una vez más, estos nombres no son siempre, ni aún en español, ¿no? Ni aún en español. Son siempre los mismos. Pero por eso, justamente, la idea sería de que ustedes hagan este deber, porque hay que cambiar un poco, ¿no? A veces hacemos ecuaciones, a veces mapas. Pues bueno, en este caso lo haríamos como una tipo consulta, ¿no? Que ustedes vayan a consultar. Verán que los estoy mostrando aquí. De hecho, pueden, si quieren, luego ver el video y utilizar esto mismo, ¿no? Pero lo que yo les aconsejaría es que al menos revisen, y en eso sí de una vez les digo para el deber, verán que la idea es que ustedes pongan fuentes, ¿no? Fuentes eh, que sean más, yo les estoy mostrando aquí obviamente de la página web como un recurso más, pero la idea es que cuando se les envíe una consulta a ustedes pongan una referencia bibliográfica, ¿no? Que han revisado verdaderamente de un libro. Ahora, aquí el problema que tenemos obviamente es que no tenemos acceso a la biblioteca, porque la idea sería que ustedes aquí vayan a la biblioteca, cojan los libros, revisen y se refieran a ese libro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, aceptaríamos que también sean referencias de tipo página web, ¿no? Por, la, por el contexto en el que estamos. Entonces, estamos claros, verán ese pequeño detalle. Digo, si estuviésemos en el curso normal, la idea sería que ustedes vayan a hacer esto, consulten en los libros y en los libros de la biblioteca, ¿sí? Específicamente para que vean que tenemos esa información. Insisto, puede ser que estas informaciones iguales ya las hayan revisado dentro del curso de geología básica, también lo suelen ver.
pues igual no queda mal volverlas a replicar, ¿no? O si las vieron en otro, porque estos son cuestiones muy generales, ¿no? Que se aplican en varias zonas del conocimiento de las geociencias. Entonces estamos claros, ¿no? Pero por eso les digo, al menos en su trabajo, o sea, más de simplemente coger y copiar esto, porque eso es lo que van a hacer, eh, al menos poner las referencias, ¿no? Poner muy claramente cuáles son las referencias que han utilizado y al menos que consulten dos referencias, para que vean que a veces los nombres de estos pueden cambiar, y no siempre son los mismos, pero al menos lo que sí debe estar claro conmigo es que necesitamos tres ángulos. ¿Sí? Eh, ¿Por qué necesitamos tres ángulos? Porque verán que lo que queremos es detallar un cierto plano, ¿no? En realidad lo que queremos detallar es este plano de acá, ¿no? ¿Sí? El plano axial en este caso para los pliegues. El plano axial, plano imaginario que divide al pliegue en dos partes o flancos y contiene todas las líneas de Charnel. ¿Sí? Entonces, como es un plano en tres dimensiones, si ustedes se acuerdan, esto yo sé que sí lo vieron en sus ecuaciones de matemáticas, ustedes necesitan al menos tres elementos, tres ángulos para determinar ese plano en el espacio. Entonces, estos son estos tres ángulos de acá, ¿no? Embusamiento, inmersión y dirección. Entonces, estamos claros. Bueno, los otros nombres también son importantes, ¿no? Pero básicamente es lo que queremos, estos ángulos de acá, ¿no? Entonces, eso para un pliegue. Y luego, bueno, vamos para la falla. Entonces, ahí tenemos la falla. En este caso, ustedes ven, es una falla normal. Generalmente se presentan estos nombres eh, relacionados con falla normal, porque es la más fácil de dibujar, para entender estos ángulos. Entonces, ustedes ven ahí tres ángulos, no sé si alcanzan a verlo, ¿no? El ángulo que le han llamado delta, el beta y el ángulo C. ¿Sí? Este ángulo C es lo que se conoce como ángulo de cabeceo. El ángulo beta, quizá el más simple de todos, obviamente, es la superficie medida la inclinación hacia el plano de falla. ¿Sí? Entonces verán que esto sería todo esto de acá, ¿no? Sería nuestro plano de falla. Como les digo, aquí el problema puede ser siempre que es más, por eso digo, es lo interesante de esto, sí es salir a hacer un poco este ejercicio en el terreno, ¿no? Que, como digo, sí hemos hecho esto. Pero pues igual, si empezamos a salir al terreno, también deberíamos prepararnos haciendo primero este estudio básico de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces verán, ¿no? Tenemos estos tres ángulos. Esta dirección AE es el desplazamiento de la falla. Entonces verán, no porque esto es una falla normal, quiere decir que se va a ir solo para abajo. No, puede tener una componente también en strike slip, ¿no? Entonces, desplazamiento es lo primero que hay que tratar de buscar, ¿no? Cuando estamos en una falla. Entonces, encontramos el desplazamiento y luego medimos obviamente este ángulo, ¿no? Entre el AB, separación medida, según la dirección de la falla. Entonces, si ven, esta sería esta dirección. Esto, obviamente, aquí está dibujado así, ¿no? Pero eso hay que verlo justamente en el terreno, en el plano de falla. ¿Cómo podemos determinar eso? Generalmente lo que ahí se trata de buscar es si es que es una falla como esta normal, unas ciertas estrías, o buscar otras formas que me indiquen un poco la dirección del desplazamiento de la falla. Y medir este ángulo, sé que es el ángulo de cabeceo. ¿Sí? El buzamiento, como les digo, quizás es el más fácil. Simplemente estamos en la superficie y medimos la inclinación hacia el plano de falla. Es el ángulo de buzamiento. ¿Hay una pregunta? Tal vez. Ah, sí, le quería preguntar el deber, o sea, ¿esto también va en el deber o solo lo que nos estaba haciendo de los pliegues? No, la idea sería hacer las dos cosas. ¿Sí? O sea, elementos de un pliegue, elementos de una falla. Porque ustedes ven es poco, ¿no? Es decir, es esto de acá, ¿no? No es más. Es poco retomar el dibujo
e ir analizando los diversos ángulos de ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este ángulo delta, que es el que falta, no veo que le hayan puesto para acá, porque se supone que es algo demasiado simple. Y es por eso que estaba, digo, buscando uno que pongan todos los nombres, ¿no? Entonces, este ángulo delta, ustedes ven, lo que está claro aquí, que este es el norte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo he medido el ángulo delta? He encontrado esta dirección y medido siempre este ángulo. Este ángulo es el azimut. ¿Sí? Entonces, están los tres ángulos. En este caso, les digo, en esta parte, yo no veo que dirección, espejo, estrías, brecha, techo, muro, salto de falla. Entonces, esto lo que sí les indico, porque uno de los problemas que ya hemos tenido con sus deberes es que generalmente lo hacen bien, pero a veces ponen más cosas de las que se les ha pedido. Entonces, eso, pues sí, bueno, no hay problema. O sea, si simplemente han puesto más cosas, hay que calificar la parte que está bien. Pero no, justamente eso también se analiza en el deber. Por eso yo a los que han hecho eso no les he puesto una nota muy baja, pero sí les he puesto una penalización. Porque la idea del deber precisamente es justamente entender qué es lo que se está preguntando. Porque si no, la idea después es que yo sé que van a hacer esto. Elementos de una falla, ustedes van a coger esto, copy-paste y ya está, ¿no? Y eso no se trata, ¿no? Lo que se trata, le repito claramente, es tanto en el plegamiento como en la falla, definir estos tres ángulos que yo les estoy mostrando aquí, o sea, volverlos a escribir. O sea, que es el ángulo C, el ángulo de cabeceo, que es el ángulo de buzamiento, y en este caso, que es el azimut, ¿no? El ángulo delta. Que veo, aquí verán que no le... no, aquí les llama ángulo de dirección, ¿no? Si ven, dirección de la falla. Ángulo que forma con el norte geográfico la línea que resulta de la intersección de un plano imaginario horizontal con el plano de falla. Sí, sí está aquí, ¿no? ¿Sí ven? Nada más que no le pone la letra. ¿Lo sí ven? Está aquí, ¿no? ¿Sí ven? Dirección, pulsamiento, y el otro faltaría aquí. Sí, aquí en cambio no define el cabeceo, ¿no? Plano, labio, espejo, estrías, brecha, techo de la falla, muro de falla, salto. Entonces, si ven, aquí en cambio el ángulo de cabeceo está definido en la figura. Por eso la idea de la calificación que yo les pongo. Es decir, la pregunta es específica, entonces obviamente la idea es que ustedes encuentren un documento como este o puede ser otro y responden específicamente esos puntos, ¿no? Porque si no, después yo sé que ustedes pueden coger esto y decir, copy-paste, como por ahí está. No, la idea es que se tomen el tiempo de leer tranquilamente y decir, para un plegamiento, los ángulos, los tres ángulos que determinan el plegamiento son estos. 1, 2, 3. Y pues poner una pequeña definición, ¿no es cierto? ¿Eh? Y lo mismo para la falla. Pero verán que las estoy mostrando. Lo que les estoy pidiendo es un poco que repitan el ejercicio, como siempre. Esa es la idea, ¿no? Aquí están los tres ángulos. El ángulo de cabeceo, el ángulo de buzamiento. Aquí le llama dirección, por eso le pone delta, ¿no? Entonces, los nombres igual no se asusten tanto, puede ser. Inclusive pueden ver los nombres en inglés, ¿eh? Lo que le llama deep, pitch y rake a ese tipo de nombres, ¿no? Esas tres palabras en inglés, en este caso. Voy a poner en inglés porque puede ser que también busquen bibliografía en inglés, ¿no? Entonces, eso es importante mostrarles. O pueden utilizar el mismo libro que estamos. Entonces, tenemos tres ángulos. El deep, el pitch y el rake, ¿no? Lo mismo para el plegamiento. Pero, como les insisto, verán que la idea no es que simplemente les estoy enviando a que vayan a consultar, ¿no? Yo ya les he explicado aquí cuáles son. Lo que quiero es que resuman esa información, si quieren. Eso. Y ese es el problema. Por eso nadie me ha reclamado, pero, por ejemplo, algunos compañeros, sobre todo, les digo, algunos han hecho los deberes bien,
pero han puesto más cosas de las que se pedía en el deber. Y eso también es una penalización, porque, como digo, la idea es que se haya entendido claramente lo que se pide, ¿no? Y eso es lo que hay que presentar. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, la idea es eso, repito tanto. Y obviamente ya les escribiré mañana el deber, o seguramente esta tarde mismo, porque mañana tengo muchas reuniones. El día jueves es un poco complicado con las reuniones. O sea, reuniones de las otras cosas que hay que hacer en la universidad, ¿no? Eh, de todas maneras, como les digo, la idea sería describir los tres ángulos que definen el plegamiento, describir los tres ángulos que definen a la falla, ¿no? Que como les insisto, yo ya les he mostrado aquí, nada más la idea sería que ustedes lo resuman. Esta es una de las, este es uno de las posibilidades, ¿no? La otra sería que ustedes puedan buscar una bibliografía, puede ser la misma que estamos utilizando o algún otro libro de geología básica que ustedes tengan o estén recibiendo en otra materia, ¿no? Y como les digo, la idea, si quieren, el mejor de todos, que yo les estoy recomendando, aunque el problema una vez más ahí es que está en inglés, es el de Hakun Fossen, ¿no? Que es parte también de nuestra bibliografía fundamental. Insisto, no tengo otro que sea así de geomorfología fundamental en español, ¿no? Yo sé que hay algunos, pero sinceramente, pues uno siempre habla de lo que conoce, ¿no? O sea, por eso no les he mostrado otro que no sea el de Hatton Fossen. Ahí también está esto, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pueden ver estos elementos del plegamiento, elementos de la falla. Entonces, ustedes ven, a veces hacemos otro tipo de, de clase, ¿no? Esta es más descriptiva, eh, que nos gustaría, siempre nos queda la idea de que en algún momento tenemos que hacer esto en el terreno, ¿no? Esperemos que el siguiente semestre, sinceramente esperemos que ya el siguiente semestre podamos al menos así salir al campo y poder hacer este ejercicio de determinar estos ángulos, ¿no? En una falla. En un plegamiento no sé, pero en una falla sí, esto sí lo podemos, digamos, en el contexto cercano que tenemos de la universidad, sí lo podemos hacer. Nos verán que queda de una vez definido el deber, nos tomamos el tiempo bien de definir ese deber. Listo. Estamos hasta ahí, verán que todavía tenemos el tiempo para seguir avanzando en los otros temas, porque la idea, verán que es lo que digo que nos falta siempre. Nos falta ahora ver la aplicación de las fallas, cómo esto nos produce terremotos. Y luego ya pasaríamos al último capítulo, ¿no? Que sería ya la dinámica de la subducción. Entonces, en tiempo vamos muy bien. Por suerte no ha habido ninguna clase perdida, ¿no? Porque a veces podría suceder eso, ¿no? Alguna urgencia. Bueno, de mi parte sobre todo. Yo creo que no se dará, así que vamos en la planificación normal. Pues bueno, ¿no? Recuerden esos ángulos en inglés, ¿no? Deep, pitch y rake. ¿Cuál es cuál? Ahí ese sería el trabajo suyo de cómo comparar eso con el buzamiento, el cabeceo y la dirección, ¿no? Entonces, siempre en nuestra clase debemos utilizar lo mejor posible el tiempo. Entonces, igual, a pesar de que esta parte ya la hemos terminado, debemos pasar también a la siguiente, ¿no es cierto? Que sería ya la aplicación de las fallas a los terremotos. Porque ustedes si ven, solamente tenemos esos dos bloques ahí, hay una deformación. Nosotros necesitamos también saber cómo eso genera lo que conocemos como un sismo, ¿no? Como un terremoto. Y vamos a ver que hay un elemento que no hemos considerado todavía, que es el elemento básico, fundamental. Y de hecho ese elemento, si ustedes quieren, al final es el que más condiciona, aunque bueno, ahí puede haber discusión, ¿no? Siempre como es un tema que no se conoce totalmente, se discute mucho, así que
Yo generalmente cuando llegamos a esta parte, para el tema que vamos a ver, que es el tema de fricción, vamos a agregar el rozamiento a las fallas. Y ustedes van a ver que cuando agregamos el rozamiento se complica esto muchísimo, debido a que, yo les digo, generalmente ahí es un tema abierto. Un tema abierto de investigación en las geociencias, quizá uno de los más importantes, no sé, es llegar a predecir los terremotos, ¿sí? Llegar a pronosticar los terremotos. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué si conocemos tanto de la falla normal, si es falla inversa, conocemos el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no podemos hacerlo? Bueno, ahí les digo, es este el problema. ¿Sí? Ya van a ver que la fricción, las ecuaciones de la fricción, porque verán que para predecir se necesita tener unas ecuaciones, es decir, un modelo matemático, ¿no? Que nos diga un poco como comenzó la física, ¿no? Es decir, Newton lo que hizo fue estudiar la dinámica planetaria, ponerlo en unas ecuaciones que le permitía justamente predecir esos movimientos planetarios, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros a nivel de terremotos. Hay algunos estudios inclusive que demuestran que es imposible, que nunca vamos a poder hacer eso. Pero bueno, esa es una corriente que en realidad no. Se produjo mucho en los años 90 que había un poco esa idea, ¿no? Que había muchas cosas que eran un poco imposibles. Entonces hay personas que se dedicaron a escribir libros completos, de hecho, sobre que era imposible que en algún momento lleguemos a predecir los terremotos porque era un fenómeno con una característica aleatoria fundamental. Pero nosotros como estudiantes científicos de las geociencias tenemos que ver de dónde viene esa aleatoriedad. Entonces, hay varios elementos. Uno de esos elementos son estos esfuerzos que hemos estudiado en la clase anterior. A veces suelen decir, bueno, es que el problema en la predicción es que esos tres esfuerzos, esas tres componentes, no las conocemos totalmente. Sí, lo cual es verdad. Hay zonas en las cuales es muy difícil. Por ejemplo, en la zona de subducción, donde se producen los terremotos más fuertes, es muy difícil acceder, hacer medidas precisas, conocer esas tres componentes del esfuerzo. Pero eso no es una dificultad fundamental, ¿no? Eso es algo que se puede mejorar la precisión nada más. Pero ya vamos a ver que en cambio esto de la fricción sí hay una dificultad fundamental ahí en las ecuaciones, en la teoría. Que habíamos dicho que el problema de la fricción es que no es una cantidad, una magnitud, una fuerza o un esfuerzo de fricción, porque aquí nos vamos a referir más a esfuerzos que a fuerzas, que nosotros podamos aplicarle leyes de escala simple, ¿no? Es decir, que la misma escala que nosotros hacemos en el laboratorio sea la misma escala a nivel de las fallas. No es como la elasticidad. La elasticidad que hemos estudiado hasta ahora no hay problema. O sea, ¿quieren estudiar la elasticidad de una falla? Pues nada, cogen una muestra de laboratorio de la roca, se los llevan, miden los parámetros de elasticidad. Los mismos parámetros que funcionan con esta muestra funcionan con toda la falla. No hay ningún problema. El problema son este tipo de magnitudes, como la fricción, que ya no funcionan así, ¿no? O sea, la fricción a una escala sigue ecuaciones que no son las mismas que la fricción a grandes escalas. O por lo menos no conocemos esas ecuaciones. Ese es el problema. Hay leyes que transmiten ese cambio de escalas que no las conocemos totalmente. Hay algunos avances, sí, pero no completamente, ¿no? Perdón, voy a cerrar esto. Entonces, te dicen, ¿de dónde viene el hecho de que no podamos pronosticar o predecir los sismos? Pues nada, de esta cuestión, la fricción. Entonces vamos a ver que al principio es bastante simple, ¿no? Vamos a pensar que tenemos nuestros dos elementos de la falla, de esta manera. A cada uno de estos va a tener una longitud B, por llamarle una letra nada más.
¿Y qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, un torque aquí, ¿no? Un torque de cizallamiento. Esto, obviamente, ya saben, ¿no? No es que simplemente se va a deslizar, ¿no? Mucho cuidado. Lo primero que va a pasar esto es que, ¿qué cosa? Que esto se va a empezar a deformar. Va a tomar algo como esto, ¿no? Así. Se deforma y de repente, se rompe. Nosotros tenemos algo así. ¿Ah? Entonces, no se olviden que también hay esta fase, la fase de deformación, ¿no? Es que simplemente es un desplazamiento, ¿verdad? Entonces hay una deformación. Porque si sería solo un desplazamiento, ¿para qué hubiéramos estudiado todas las leyes de la elasticidad? ¿No? Entonces, los bloques, un torque, deformación y luego sí, ruptura y desplazamiento. Si nos recordamos un poco de las... No, perdón, no es el esfuerzo. Recuerden que vimos unas ecuaciones de lo que eran, ¿no? El shear strain, ¿se acuerdan? Era una de las componentes de la deformación, la deformación de cortante. Vimos que, por ejemplo, si estos son los ejes X y Y, la deformación en estos ejes se calcula como un medio de la derivada del desplazamiento de X sobre Y. Entonces esas ecuaciones revisarán, ¿no? Es cuando vimos el esfuerzo, la deformación. Bueno, y ahora entonces vamos a aproximar esto. No tenemos toda la derivada, pero vamos a hacer que, vamos a pensar que este torque aplicado, bueno, aquí no se ve bien, aplicando un torque, va a producir a su vez, a ver como otro color. Aquí nos va a interesar también algo importante que sería una velocidad, ¿no? Que le vamos a llamar U sub 0. Es la velocidad de movimiento. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, este sería el desplazamiento, ¿no? Entonces, el desplazamiento nosotros lo podemos calcular como la velocidad por el tiempo, pensando que esto se mueve con velocidad constante. Y en cambio, el Y, la longitud de este delta Y, que es toda la longitud de la implicada en el movimiento de la falla, pues verán que la velocidad es en esta dirección, pero el delta Y en la otra dirección. Por lo tanto, esto vale 2b. Ese sería nuestro diferencial de en Y. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra deformación en X y Y sería igual. Profe, ¿Sí? disculpe, y dice torque inicial. ¿En dónde? Es ¿Este? MO, sí, Sí, claro, porque hay un torque que le estoy aplicando para que esto se empiece a mover. No confundir entonces con el inicial, 1 ¿verdad? sería la velocidad, claro. Velocidad inicial, ya, gracias. Ahora, esto que acabamos de encontrar acá, nosotros podemos ponerlo en función de una variable G, que es el módulo de cizalla. El módulo de cizalla simplemente relaciona el esfuerzo sobre la deformación. Es una cantidad que podemos reemplazar en función del módulo que está ahí. ¿Qué más? Hasta ahí no hay ningún problema. Lo novedoso ahí es que ahí sí necesito más espacio. Entonces, ¿no? Tenemos este esquema, verán. Pues no me queda más que borrarlo con más.
Voy a tratar de mantener esto de acá. Porque la cuestión ahí es que, a más de lo que tenemos hasta ahí, ya voy a reemplazar ese valor del módulo de cizalla. El esfuerzo total que está presente, el esfuerzo total, viene de dos componentes. La primera componente, verá que voy a aplicarle utilizar la letra T para esfuerzo. Es una componente que vendría dada por esto de aquí, este esfuerzo sigma xy. Entonces, si quieren, le voy a despejar sigma xy. Es igual a 2 xy por g. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a escribir primero, ¿no? Sigma xy más este esfuerzo de aquí, que es el esfuerzo debido al comportamiento elástico del material. Porque, como les digo, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta eso, que no es simplemente un desplazamiento, porque si fuese un desplazamiento de bloques, no, todos estos esfuerzos, ¿para qué? Simplemente había un movimiento. No, o sea que cuando ustedes cogen la falla y le someten a un esfuerzo, a un torque, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ese material no es que se va a mover simplemente, ¿no? Sino que va a empezar a deformarse y esa deformación va a ocasionar un esfuerzo, que es este esfuerzo elástico, sigma xy. Y hasta ahí es lo que vimos la clase anterior. Ahora viene la otra componente. Entonces, hay otra componente ahí que debemos también tomar en cuenta, ¿no? Profe, ¿el esfuerzo total es la letra E o P? ¿Esta? Sí, Esta de sí, acá. Ah, sí. es la letra, si quieren, la letra específica es de la letra tau Ah, griega, está. ¿no? Sí, es la tau griega, ¿no? Hay otro, otro esfuerzo más. Le vamos a poner FD por fault simplemente. Este es un esfuerzo adicional que sería el esfuerzo que está comprimiendo los bloques, ¿no? Entonces, ese sería el esfuerzo total en la falla. Y ahora la idea es qué cosa, que este esfuerzo total va a ser igual a algo que le está sosteniendo, porque si no simplemente esto empezaría a moverse, ¿no? Y ese esfuerzo total un esfuerzo, y aquí viene lo importante, ¿no? De rozamiento. ¿Sí? Verán que simplemente estamos hablando de un esfuerzo. Ahora, ¿cómo está verdaderamente actuando? Ese es el problema, ¿no? No lo sabemos. Sí, es complicado saber. Pero hay un esfuerzo que equilibra esto por el momento. ¿Por qué? Porque la idea es que verán que se está moviendo a velocidad constante, ¿no? Quieren, pongámoslo por acá. La velocidad es constante, lo cual quiere decir que tiene que haber una sumatoria de fuerzas igual a cero para que eso no tenga aceleración. Aquí no nos interesan tanto las fuerzas, sino los esfuerzos. Entonces, todo esto tiene que ser igual a mi esfuerzo de rozamiento. Entonces ya tengo lo de acá. No, este no debía haberle borrado. El X y era igual. El X y era 0T, ¿no? Verán que la primera aproximación estoy pensando de que el movimiento se produce con velocidad uniforme. Es una aproximación muy básica, pero por algo tenemos que comenzar. Entonces, voy a reemplazar todo esto acá, ¿no? Entonces, el esfuerzo total es igual a la fuerza o el esfuerzo de rozamiento. Entonces, el esfuerzo de rozamiento le voy a llamar Fs, ¿no? Por friction, nada más.
Entonces voy a igualar esto acá. Entonces me queda el esfuerzo de fricción es igual a este sigma xy. Reemplazo esto, es 2 por lo de acá, me queda 2 por u sub 0t sobre 4b, más este esfuerzo a través de la falla. ¿Sí? Verán que es el esfuerzo, si quieren, es el esfuerzo tectónico que está comprimiendo los bloques. Puede ser un esfuerzo adicional, ¿no? A los que están. Ese no lo podemos eliminar. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que hay esfuerzos de compresión o extensión en la corteza, ¿no? Verán que eso, esa componente deviatórica siempre está presente en todo lo que es la corteza, por lo tanto, siempre hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, de ahí, obviamente, podemos despejar, en realidad, bueno, porque lo que nos interesa ahí es despejar el T. TFS, bueno, aquí simple, se queda U sub 0T sobre 2B, TFD. El tiempo voy a tratar de despejar, ¿no? Entonces me queda TFS menos TFD es igual. Pues en realidad este tiempo de movimiento va a ser igual a 2B sobre U sub 0 por esfuerzo de rozamiento menos esfuerzo a través de la falla. El tiempo no es algo tan simple de medir, porque obviamente tendríamos que estar presentes en el terremoto para verlo, ¿no? Pero, ahí me falta algo, ¿verán? No, me falta algo. Ahí falta, no, cuando reemplazaba eso me falta una G ahí, ¿sí? Porque al reemplazar, me falta una letra G ahí. Bien, aquí falta una G. Por favor, era 2. G por todo lo del resto, ¿no? Entonces, por favor, corrige. Falta una G ahí. Falta una G acá. Falta esta G, que es el módulo de cizalladura o módulo de cizalla. Y finalmente paso a dividir esta G por acá, ¿no? Esa G faltaba, por favor, corregirán ahí. Entonces, esto, como les decía, el tiempo, esto nos daría el tiempo en que se produce el movimiento.
profe. María Fernanda. Y disculpa, ¿ya se acabó la clase o se le fue el internet? ¿Mande? Se le fue el internet al profe, ya se acabó la clase. Yo creo que ya se acabó, pero el profe no acabó de... No acabo de explicar, ¿verdad? Sí, le ponemos detener la grabación entonces. Ay, chao, gracias.